Hola Lick, muy buenos días, ¿cómo estamos? ¿Ya lista? Muy bien, por allá cómo andan. ¿Hoy no te tocó trabajar, compañero? No Lick, hoy no, espero que no me hablen. Ay, no, perfecto. Que no te hablen. Hay que hacer changuitos. Buenos días. El día de hoy vamos a hablar de las figuras procesales del juicio de amparo. Para esto vamos a ver varios conceptos, lo que son los términos, lo que son notificaciones, impedimentos, ¿sale? Vamos a empezar, ¿les parece? Necesito que tengan a la mano, por favor, lo que es su ley de amparo, para que podamos ir checándola, por favor, ¿sí? Vamos a esperarnos 2 minutos para ver si entra la compañera Elisa y Miguel, ¿no? Nada más esperamos 2 minutos e iniciamos, ¿les parece? De mientras busquen, por favor, su ley de amparo para tenerla a la mano. Bueno, vamos a iniciar, compañeros. Vamos a hablar de las figuras procesales. La primera figura procesal de la que vamos a hablar va a ser de la de los términos. Tenemos nosotros que cuando nosotros nos referimos al concepto de término, vamos a tener que es el periodo, lapso o el intervalo de tiempo dentro del cual se puede ejercitar una acción o un derecho. Este lapso, este tiempo nos los va a proporcionar la propia ley. En cualquier materia nos va a decir cuál va a ser este plazo con el que nosotros contamos. Vamos a encontrar nosotros dos tipos de términos, los términos prejudiciales y los términos judiciales. Cuando nosotros hablamos de los términos prejudiciales, vamos a tener que son aquellos lapsos de tiempo que va a tener toda persona después de que una ley o un acto de autoridad violente lo que son sus derechos humanos. Una vez que, bueno, entonces vamos a tener entonces que los términos prejudiciales son los que tenemos todos, ¿no? Todo individuo lo tiene. Bueno, este término que nosotros vamos a tener va a ser después de que una ley o un acto de autoridad infrinja o violente lo que son nuestros derechos humanos. De aquí entonces tenemos que este término prejudicial va a ser aquel término que se va a contar
antes de que se dé inicio al juicio de amparo, ¿sí? Y los términos judiciales van a ser entonces aquellos periodos que legalmente se otorgan a las partes dentro del juicio de amparo para que se pueda interponer cualquier acto procesal, ¿sí? Entonces, acá cuando nosotros hablamos de los términos prejudiciales, acá tomaríamos en cuenta entonces en un momento en que vamos a suponer que tenemos una sentencia, ¿no? Cualquier sentencia, una sentencia familiar, ¿no? Tenemos que en esta sentencia familiar ya se nos condenó por ejemplo, a pagar determinada cantidad de pensión alimenticia, ¿no? Bueno, una vez que ya, pero nosotros en el momento de checar lo que es la sentencia, nosotros nos percatamos de que esta sentencia no está ajustada a derecho, no está dictada de acuerdo a las probanzas que nosotros ofrecimos, de ahí que hizo falta que realmente la autoridad llevara a cabo un análisis detallado y minucioso de todas las constancias que obran en el expediente del juicio familiar. Entonces aquí nosotros vamos a tener que, una vez que ya nos notificaron, vamos a contar con un término para poder interponer la demanda de amparo, ¿no? Que sabemos que es el término de 15 días, ¿no? Este término de 15 días, vamos a tener entonces que es un término prejudicial, es antes de que se interponga lo que es la demanda de amparo, ¿sí? Una vez que ya se interponga la demanda de amparo, vamos a suponer que el amparo sigue todo su curso y en el momento en el que en el momento vamos a suponer que será en algún acto que llegue a dictar lo que es la autoridad, ese acto a lo mejor nos está perjudicando a nosotros. Entonces, en ese momento nosotros tenemos otro término para poder interponer algún medio de defensa, ¿no? Dentro del amparo. De ahí entonces estaríamos hablando ya de un término judicial. Judicial es dentro del procedimiento, dentro del juicio de amparo, ¿sí? Prejudicial antes de que inicie el juicio de amparo. Después de esto también nosotros vamos a tener que en materia de amparo, los términos tienen generalmente el carácter de improrrogables y fatales. Vamos a decir que es improrrogable porque la realización de diversos actos procesales requieren de un periodo cronológico especial cuya duración no puede ampliarse. Y van a ser fatales porque si en este término el plazo que te concede la ley tú no lo haces valer, entonces ya no vas a poder ejercitarlo, ¿no? Pierdes ya el derecho para poder ejercitarlo. Un ejemplo sería, vamos a hablar de un amparo indirecto, ¿no? En el amparo indirecto se dicta lo que es la sentencia. En la sentencia vamos a tener que la justicia de la Unión no te ampara ni protege, ¿no? Al no ampararte, entonces, estamos hablando que es un amparo indirecto. Ahí tú tienes otra instancia, ¿no? Recordemos que el amparo indirecto es biinstancial, tiene otra instancia, ¿no? Acá entonces nosotros podemos hacer valer lo que es nuestro recurso de revisión, ¿no? Pero este recurso de revisión tiene un término, el término ya está establecido en la ley. Si tú no interpones tu término dentro del plazo que ya te concedió la ley, entonces ya va a ser un acto, bueno, tú ya vas a consentir el acto, ¿no? Si posteriormente tú te enteras de que tenías el recurso de revisión para echar abajo lo que es la sentencia que emitió el juez de distrito, pero por el simple hecho de que tú no lo ejercitaste en su momento debido, pues ya es un término fatal, ¿no? Ya es un término fatal, el término no se puede ampliar, ¿sí? Bueno, tenemos que, independientemente de esto, cuando hablamos de que los términos en materia de amparo son improrrogables y fatales, tenemos que también existen excepciones. Un ejemplo de esta excepción la vamos a encontrar en el artículo 117 de la Ley de Amparo, la cual la tenemos en nuestra pantalla, ¿sale? Ok. ¿Nos podrás
¿Nos podrás ayudar a leerlo, por favor, compañero Ismael, el artículo? Bueno, decíamos, por ejemplo, de los términos, ¿no? Decíamos que son improrrogables y son fatales. Acá, por ejemplo, en el artículo 117 de la Ley de Amparo nos hace referencia a lo que es el informe con justificación, el término con el que cuenta la autoridad responsable para emitirlo. Tenemos que el término con el que cuenta la autoridad va a ser un término de 15 días, pero acá en el propio artículo nos da la excepción a este término, ¿no? En el que nos dice que atendiendo a las circunstancias del caso, podrán ampliar el plazo por el término de otros 10 días, ¿no? De aquí entonces este término sí se pudo ampliar, ¿no? Pero eso es en base en lo que ya está establecido en la ley de amparo, ¿sí? En caso contrario, vamos a tener entonces que va a ser un término improrrogable y fatal, ¿no? Si tú no ejerces si tú no ejerces tu recurso, tu medio de defensa en el término que ya está establecido en la ley, entonces ya pierdes ese derecho a poderlo ejercer, ¿sí? De ahí entonces que tenemos que los términos son fatales, ¿no? De hecho, en toda materia los términos son fatales, ¿no? Si tú no los ejerces, si tú no estás pendiente de tu asunto y se te pasa el término, pues ya no vas a poder ejercerlo, ¿no? Bueno. Ok. Aquí tenemos que la ley de amparo va a regular los términos, bueno, los términos que se van a tener dentro del juicio de amparo. Para empezar, vamos a tener dos tipos de plazo, ¿no? El plazo general y el plazo especial. Cuando nosotros hablamos del plazo general, estamos haciendo referencia a lo que es la interposición de la demanda. Para esto nosotros tenemos que, en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, nos dice que el plazo para poder presentar la demanda de amparo es de 15 días, ¿sí? Van a ser de 15 días. Bueno, después de esto tenemos que de igual forma en el artículo 18 de la Ley de Amparo nos hace referencia en qué momento se va a empezar a computar lo que es el término, ¿sí? ¿Alguien tendrá a la mano el artículo 18 de la Ley de Amparo? Abigail, ¿lo tendrás, por favor, el artículo 18 de la Ley de Amparo? No, por favor, no lo tengo a la mano, permítame tanto. Ok, ¿alguien más lo tendrá, por favor? Yo lo tengo. Por favor, ¿nos ayudas, compañera? En el caso previsto por el artículo anterior, si a pesar de las medidas tomadas por el juez no se hubiere podido lograr la comparecencia del agraviado, la autoridad que conozca del juicio de amparo, después de que haya resuelto sobre la suspensión definitiva, mandará suspender el procedimiento en lo principal y consignará los hechos al Ministerio Público. Transcurrido un año. ¿Hasta ahí? Perdón, compañera, ¿sí es el artículo 18? Sí. ¿De qué ley? Ajá, de la ley de amparo. ¿Es la última ley, compañera? Sí. A ver, espérame. Uy, bueno. ¿Alguien más? Los plazos a que se refiere el Exacto. artículo anterior computarán a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del acto o resolución que reclame. Hoy los clientes sabedor del acto reclamado o de el caso de la fracción en mi casa, sí, anoche eran las 2 y estábamos cenando. de su entrada en vigor. Ajá. Maleni, apaga tu micrófono, porfa. Ya,
aquí no trabajo. Ok, entonces tenemos que en el artículo 18 de la ley de amparo nos habla de los plazos, ¿sí? Y nos dice que se van a computar a partir del día siguiente aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos, por ejemplo, en la pantalla tenemos lo siguiente. Tenemos el artículo 303 del Código Federal de Procedimientos Civiles y el artículo 321 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ¿sí? En estos artículos nos hacen referencia a lo que son las notificaciones, ¿sí? Bueno, por ejemplo, el artículo 303 nos dice que las notificaciones, citaciones y emplazamientos se efectuarán lo más tarde el día siguiente al en que se dicten las resoluciones de las que provengan, cuando el tribunal en estas no dispusiera otra cosa. El artículo 321 nos dice que toda notificación surtirá sus efectos el día siguiente al en que se practique, ¿sí? Bueno, entonces tenemos que, en términos del artículo 18, se va a computar el término para poder interponer nuestra demanda de amparo a partir del día siguiente en que surte efectos la notificación, ¿sí? Hasta ahí estamos bien. Entonces, a partir del día siguiente en que surte efectos la notificación. Si estamos hablando de un procedimiento federal, en el cual se va a regular de acuerdo a lo que nos dice el artículo 303 del Código Federal de Procedimientos Civiles, nos dice que la notificación surte sus efectos el día siguiente en que se practica, ¿sí? Eso es en materia federal. Vamos a poner un ejemplo. Acá tenemos, bueno, nuestro ejemplo sería el siguiente. Tenemos que la resolución que se pretende reclamar a través del amparo se dictó el día 5. El día 5 se dictó lo que es la resolución, ¿no? El día 5 se dictó y se publica al día siguiente. Es decir, el día siguiente se me está notificando, ¿no? Tenemos entonces, bueno, nos vamos a nuestro calendario. Nuestro calendario es del mes de noviembre. Tenemos que se dicta el acuerdo el día 5, ¿no? De acuerdo a la normatividad que acabamos de leer, tenemos que se dicta el día 5, al día siguiente se tiene que notificar, se notifica el día 6, y de acuerdo a lo que nos dice el artículo 321, tenemos que surte efectos su notificación al día siguiente. El día siguiente hábil viene a ser el día 9. Entonces aquí tenemos que de acuerdo a lo que nos dice el artículo 19, tenemos que nuestro término va a empezar o va a iniciar a partir del día siguiente en que surte efectos la notificación. Si acá está surgiendo efectos el día 9, tenemos entonces que vamos a empezar a contar lo que es nuestro término para interponer nuestra demanda de amparo a partir del día 10. Son 15 días, empezamos, ¿no? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tendríamos hasta el día 30 para poder interponer lo que es nuestra demanda de amparo, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos bien? Tenemos hasta el día 30. ¿Ya checaron ustedes? En el día 5 se dicta lo que es el acuerdo. Se notifica el día 6, surte efectos el día 9, inicia el término para interponer la demanda de amparo el día 10. Esto en términos de lo que nos dice el Código Federal de Procedimientos Civiles. ¿Sí? Nunca se va a considerar ni sábado ni domingo, porque son inhábiles. Ajá, exacto. Sí, también acá, por ejemplo, también tendríamos que ver cuáles son los días que declara inhábiles, dependiendo, bueno, de la autoridad responsable, ¿no? Por ejemplo, si estamos en periodo, por ejemplo, en Día de Muertos, ¿no? Ahorita que pasó, tendríamos que haber checado lo que es el calendario, ¿no? De qué días se declararon inhábiles para... Tomando ahorita esta fecha que viene del 20 de noviembre, que, creo que el ejemplo se podría aplicar, el 16 es inhábil, entonces estamos hablando que sería hasta el día 1 de diciembre, considerando que sí, tiene razón. Efectivo. Ok, sí, tienes razón, compañera, no, sí, se me fue. Ajá, exacto, tendríamos hasta el día 1.
Bueno, acá si consideráramos que todos fueran hábiles, sería así la situación, ¿no? Pero tienes razón, el 16 es inhábil, tendríamos hasta el 1 de diciembre, ¿no? Para interponer lo que es nuestro juicio de amparo, ¿sí? Bueno, de ahí entonces de igual forma tendríamos que checar porque en muchas ocasiones igual también lo que cada órgano declara otros días inhábiles, ¿no? Entonces en base a eso tendríamos que computar nuestro término, ¿no? ¿Sí? Acá hay que checar igual, cada que inicia el año, checar cuáles son los calendarios que cada autoridad empieza a señalar como días inhábiles, ¿no? Para que en el momento en que nosotros realicemos nuestro cómputo, lo tengamos correctamente, ¿no? Bueno, acá lo importante era de que cuándo surtía efectos y cuándo inicia lo que es el término, ¿no? Pero bueno, como dice la compañera Elisa, tendría el 16 es inhábil, ese no lo tendríamos que contar, pues sería hasta el 1 de diciembre, ¿no? Hasta el día martes 1 de diciembre podríamos presentar nuestra demanda de amparo, ¿sí? Después, esto es, decíamos que en términos de lo que es el Código Federal de Procedimientos Civiles, ahora nos vamos a ir de acuerdo a lo que nos dice el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, ¿no? Ok, para esto nos vamos a ir a lo que nos dice el artículo 51. ¿Sí? ¿Nos ayudas, por favor, compañera Maleni, a leer el artículo? Así mis. Dice el artículo 51. Las notificaciones es el acto procesal mediante el cual del tribunal dan a conocer el contenido de una jurisdicción, de una resolución judicial a las partes. La citación es un llamamiento hecho al destinatario para que comparezca o acuda a la práctica de algunas diligencias judiciales. El requerimiento es el medio a través del cual los tribunales conminan a las partes o a terceros para que cumplan con un mandato judicial, salvo disposiciones extra en esta ley. Las notificaciones surten efecto al día en que se practica. Ok, bueno, acá entonces tenemos que aquí se surte efectos de forma diferente al Código Federal de Procedimientos, al Código Federal, ¿no? De Procedimientos Civiles. Tenemos que aquí, de acuerdo a lo que nos dice nuestra ley, tenemos que las notificaciones surten efectos el mismo día notifican, ¿no? De ahí entonces tenemos que el cómputo sería de la siguiente forma, ¿no? Bueno, acá vamos a tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Acá tenemos que la notificación del acuerdo o bien de la resolución que pretendemos combatir, tenemos que ese acuerdo se nos está notificando el día 9. Ese día nos notifica nuestra resolución, ese mismo día surte efectos y empieza a correr el término a partir del día siguiente en que surte efectos, ¿no? Tenemos entonces que iniciaría el día 10. Igual hacemos nuestro cómputo, no tomando en cuenta el 16, toda vez que tenemos que el 16 es inhábil, tendríamos hasta el día 1 de diciembre para poder interponer nuestra demanda de amparo, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, de acuerdo al Código Federal de Procedimientos Civiles, tenemos que ahí nos da un día más, ¿sí? Y un día más, toda vez que surte efecto la notificación, al día siguiente en que se practica esta, ¿no? Y bueno, en materia local tenemos que no surte efectos el mismo día, ¿sí? Hasta ahí estamos bien con lo que es los términos. Ahora bien, tenemos que nosotros vamos a poder, tenemos que, por ejemplo acá decíamos que vamos a presentar nuestra demanda el último día que tenemos para poderla presentar va a ser el día 1 de diciembre. Este día 1 de diciembre nosotros vamos a poderla presentar hasta que se concluya ese día, ¿no? Hasta que den las 12 de la noche nosotros vamos a poderla presentar, ¿sí? Para eso, por ejemplo, bueno, se publica cuál es el secretario que está de guardia, para que una vez que ya termine lo que es el horario
del juzgado, posteriormente nosotros, si no la podemos presentar a las 3 de la tarde, pues podamos acudir al domicilio del secretario que esté de guardia para poder presentar lo que es nuestra demanda de amparo, ¿sí? Nosotros contamos entonces hasta el plazo de las 24 horas, ¿no? Ello en términos de lo que nos dice el artículo 21 de la Ley Federal de Trabajo, de la Ley de Amparo, perdón. ¿Sí? ¿Alguien tendrá el artículo 21 a la mano, por favor? ¿No? Se escucha muy feo, ¿verdad? Bueno, tenemos entonces que en términos de lo que nos dice el artículo 21, en el primer párrafo, nos dice que la presentación de las demandas o promociones de término en forma impresa podrán hacerse el día en que éste concluya, fuera del horario de labores de los tribunales ante la oficialía de partes correspondientes, que habrá de funcionar hasta las 24 horas del día de su vencimiento. De igual forma nos dice que la presentación de demandas o las promociones de término en forma electrónica a través de la firma electrónica podrán enviarse hasta las 24 horas del día de su vencimiento, ¿sí? Y después de esto tenemos lo que nos dice el artículo 22. Si quieres lo puedo leer, Miss. Por favor, compañera. Dice artículo 22. Los plazos se contarán por días hábiles, comenzarán a correr a partir del día siguiente al que surta sus efectos la notificación y se incluirán en ellos el de vencimiento, incluso para la resolución en forma electrónica a través del uso de la firma electrónica, salvo en materia penal, en donde se computarán de momento a momento. Corresponderá para cada parte desde el día siguiente a aquel en el que ella hubiese surtido sus efectos la notificación respectiva. Ok, bueno, entonces con ello ya podríamos concluir, ¿no? Tenemos entonces que los plazos se computan a partir del día siguiente, aquel en que surtió efectos, ¿no? De acuerdo a la ley del acto. La notificación al quejoso del acto, la resolución que reclame, de ahí se va a empezar a computar el término, ¿sí? Después tenemos que los plazos se cuentan por días hábiles, en términos de lo que nos dice el artículo 22, ¿no? De ahí tenemos entonces que no habría tanto pierde, ¿no? ¿Sí? Bueno, después de esto nos vamos a ir a lo que nos dice, después de esto decíamos que esos serían lo que son los plazos, habíamos hecho la clasificación, ¿no? De plazo general y tenemos también plazos especiales. Los plazos especiales también nos los va a dar el mismo artículo, el artículo 17, ¿no? En el artículo 17 primero nos hace referencia a lo que es el plazo general, ¿no? Lo que son los 15 días. Y después nos habla de plazos especiales. Estos plazos especiales nosotros vamos a encontrar los siguientes, ¿no? Por ejemplo, tenemos nosotros para interponer una demanda el término de 30 días cuando se reclame una norma general autoaplicativa, ¿no? ¿Cuáles son estas normas generales o esta ley autoaplicativa? Bueno, son aquellas que por su sola entrada en vigor causa perjuicio al agraviado, ¿no? Acá tenemos que entonces su término va a ser de 30 días. Si nosotros tenemos que es una norma heteroaplicativa, es decir, que aquella que se requiere, que requiera de un acto de aplicación por parte de la autoridad para causar un perjuicio, ¿no? En ese aspecto, entonces, vamos a tener que se va a contar con un término de 15 días para interponer
la demanda de amparo, ¿no? Después de esto tenemos lo que hace referencia a las sentencias definitivas condenatorias en un proceso penal, ¿no? Ahí no en el que se imponga como pena privativa, se imponga pena privativa de la libertad, ¿no? Ahí el término con el que nosotros vamos a contar va a ser con un término de 8 años. Después de ahí tenemos en contra de actos privativos en materia agraria, ahí nosotros tenemos un término de 7 años. Tenemos que, por lo que hace al acto reclamado que tenga referencia a que implique algún peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, lo que es la incomunicación, la deportación o cualquiera de los actos que están establecidos en el artículo 22 de la Constitución y 10 en términos del artículo 22 de la Constitución, nosotros vamos a contar con, bueno, no va a haber ahí plazos, ¿sí? Ahí se va a poder promover en cualquier tiempo, ¿sí? Bueno, esto también viene a ser una reforma, es una reforma a la ley de amparo, porque anteriormente no estaba contemplado así. Teníamos, por ejemplo, por lo que hace cuando se hablaba de lo que era del amparo en materia penal, ahí no se contaba con ningún término, ¿no? Ahora ya nos da un término nuestra ley de amparo. Bueno, después de ahí vamos a tener lo que son las notificaciones. Las notificaciones nosotros vamos a tener que bueno, tal y como hace un ratito leímos en el artículo que del Código Federal de Procedimientos Civiles, tenemos que la notificación es un acto procesal. A través de este acto procesal se hace saber a las partes o a un tercero una determinación judicial, ¿sí? Tenemos entonces que a través de la notificación vamos a tener conocimiento de cualquier providencia que haya dictado la autoridad, ¿no? Tenemos entonces que en términos del artículo 24 de la ley de amparo, tenemos que ahí nos establece de qué forma se van a realizar estas notificaciones. De igual forma tenemos que el artículo 24 nos señala que las notificaciones se tienen que realizar a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente en el que se haya emitido el acuerdo, ¿no? El acuerdo, la resolución. Y tenemos que también, dependiendo el tipo de notificación, el tipo de acuerdo que se esté emitiendo va a ser el tipo de notificación. Nosotros vamos a encontrar 4 tipos de notificaciones. Notificaciones personales, que vamos a decir que estas notificaciones personales van a ser aquellas que se efectúan en el domicilio del quejoso, ¿sí? O bien en el domicilio que se haya señalado para recibir notificaciones, ¿sí? Este domicilio que señala el quejoso debe estar ubicado en el lugar de residencia del órgano jurisdiccional que esté conociendo del juicio. Estas notificaciones personales que nosotros vamos a encontrar van a ser las siguientes. Por ejemplo, una notificación personal que se tiene que realizar va a ser al quejoso privado de su libertad. Esta notificación se va a tener que realizar en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio, en el de su reclusión o a su defensor, representante legal o persona designada para las notificaciones. Otra notificación personal que se tiene que realizar va a ser la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable. Los requerimientos y prevenciones, el acuerdo que se dicte por el que se requiera para que exprese si ratifica su escrito de desistimiento, las sentencias dictadas fuera de la audiencia constitucional, las de sobreseimiento dictadas fuera de la audiencia constitucional, las resoluciones que se dicten sobre la suspensión definitiva cuando sean dictadas fuera de la audiencia incidental, ¿no?
Si nosotros nos damos cuenta, estas notificaciones que se tienen que hacer de forma personal también es de acuerdo a la trascendencia, a la importancia de estas notificaciones, ¿no? De estos acuerdos. Porque también tenemos que cualquiera de estas podríamos nosotros impugnarlas, ¿no? Por ejemplo, si se nos sobresee nuestra demanda de amparo, nosotros vamos a poder interponer nuestro recurso de revisión, ¿no? De ahí entonces que se requiera que estos acuerdos que se emitan en estos juicios de amparos tengan que ser de forma personal, para que nosotros podamos hacer valer nuestro medio de defensa, ¿sí? Bueno. Nosotros vamos a encontrar qué notificaciones se tienen que realizar de forma personal en el artículo 26 de la ley de amparo. Después de esto, nosotros tenemos que las notificaciones por oficio, las que se van a tener que realizar, van a ser las siguientes. Por ejemplo, a la autoridad responsable, ¿no? A ella se les va a realizar las notificaciones por oficio, ¿no? Dice, salvo que se trate de la primera notificación a un particular señalado como autoridad responsable, ¿sí? Porque recordemos que de acuerdo a las reformas de la ley de amparo, tenemos que ahora también podemos interponer el amparo contra personas físicas, personas particulares, contra particulares que estén emitiendo algún acto de autoridad, ¿no? Igual a la autoridad que tenga el carácter de tercero interesado, ¿no? El Ministerio Público de la Federación en caso de amparo contra normas generales, ¿no? Por ejemplo, acá se nos dice la autoridad que tenga el carácter de tercero interesado, ¿no? Acá podría ser que una autoridad como tercero interesado podría ser en un asunto, administrativo, ¿no? En un asunto administrativo, en un asunto administrativo, vamos a suponer, por ejemplo, que en un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, vamos a suponer a lo mejor que tenemos acá que el particular, el servidor público interpone su juicio de nulidad, ¿no? Interpone su juicio de nulidad y tenemos que interpone su juicio de nulidad y acá entonces la autoridad demandada viene a ser ¿qué será? El órgano interno de control que interpuso la sanción administrativa, ¿no? Entonces tenemos que acá hay un acuerdo que emite el juez, que emite el Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces acá la autoridad responsable se va a interponer el amparo contra el acuerdo que emitió el Tribunal de Justicia Administrativa, ¿no? Esa va a ser entonces la autoridad responsable, ¿no? Y acá el tercero perjudicado va a ser la autoridad que emitió la sanción administrativa, ¿no? Toda vez que ella viene a ser la parte demandada en el juicio de nulidad, ¿no? ¿Sí? Y el quejoso va a ser el servidor público, ¿sí? Entonces, en esta situación, lo que es la autoridad, el órgano interno de control que emitió la sanción administrativa, él va a ser entonces el que va a tener la figura del tercer interesado, ¿vale? Bueno, después de acá tenemos también que va a haber otro tipo de notificaciones, las notificaciones por lista. Estas notificaciones por lista van a ser aquellos que no estén previstos en las fracciones que nos señala el artículo 26, ¿sale? Por ejemplo, las que habíamos dicho, ¿no? Si no entra en cualquiera de las que deben de notificarse de forma personal, entonces tenemos que la notificación se va a tener que realizar por lista. Para este caso se va a tener que fijar esta lista en un lugar visible
en el local del órgano jurisdiccional, ¿sí? En un lugar visible, de fácil acceso, y aparte de eso, de igual forma se tiene que publicar en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, ¿no? De ahí nosotros podríamos visualizar cuáles son las notificaciones que se han realizado de nuestro juicio de amparo, ¿no? De igual forma se van a poder realizar notificaciones vía electrónica. Estas notificaciones vía electrónica se van a realizar cuando el quejoso así lo haya solicitado, y bueno, y previamente a esta solicitud él ya tenga lo que es su firma electrónica, ¿no? De esa forma entonces se le van a realizar las notificaciones. Estas notificaciones que se realizan a través de vía electrónica, tenemos que el quejoso tiene la obligación de estar checando estas notificaciones, ¿no? De estar checando lo que es su correo electrónico para que no se le vaya a vencer algún término, ¿no? Bueno, entonces tenemos que esas van a ser las notificaciones que se van a realizar. Y por último tenemos que el artículo 31 de la ley de amparo establece que las notificaciones van a surtir efectos de la siguiente forma. Por ejemplo, por lo que hace a las notificaciones a la autoridad responsable, de las autoridades que tengan el carácter de tercero interesado, van a surtir efectos desde el momento en que hayan quedado legalmente hechas. Cuando el oficio que contenga el auto, la resolución que se deba de notificar, se envíe a través de correo y no se trate de la suspensión, se va a tener por hecha la notificación a partir de que se tenga lo que es de la fecha que aparezca en la acuerdo de recibo, siempre y cuando sea un día hábil. En caso contrario, entonces se va a tomar en cuenta el siguiente día hábil, ¿sí? Tenemos también, por ejemplo, por lo que hace a la notificación personal o a la notificación que se realice a través de lista, se va a tomar, va a surtir sus efectos, a partir del día siguiente de estas notificaciones, ¿sí? Y las notificaciones realizadas por vía electrónica van a surtir sus efectos cuando se genere la constancia de la consulta realizada, la cual por una parte el órgano jurisdiccional va a digitalizar para poderlo poner en el expediente, ¿sí? En ese aspecto, entonces tenemos una vez que de esta forma es como van a surtir efectos lo que son las notificaciones, ¿sí? Por ejemplo, cuando se realizan las notificaciones a través de vía electrónica, te hace la mención, ¿no? Que si hay una sentencia que le vas a tener que dar ya viene la liga, le das clic, en el momento en el que tú le das clic, pues ya estás visualizando lo que es tu notificación, y a partir de ese momento ya se toma, ya va a surtir efecto la notificación, ¿no? Ya se va a tomar como hecha la notificación, ¿sí? Bueno, después de esto, ¿hay algún comentario por lo que hace la notificación, compañeros? Bueno, entonces decíamos, por lo que hace a las notificaciones, vamos a encontrar su fundamento en el artículo 24, en el artículo 25, del artículo 24 al artículo 31, ¿sí? Ahí nos establece de qué forma se van a realizar estas notificaciones, cuáles son las notificaciones personales, cuáles son las notificaciones por oficio, cuáles son las notificaciones por lista. Si nosotros nos percatamos, a nosotros como particulares, las notificaciones que se nos van a realizar van a ser por lista. Bueno, se nos pueden realizar por lista, a través de vía electrónica, si es que nosotros así lo solicitamos. En caso contrario, vamos a tener entonces notificaciones por lista y notificaciones personales. Nada más, las notificaciones por oficio van dirigidas a las autoridades, ¿no? Esa sería entonces como una forma más fácil de poder identificar qué tipo de notificaciones vamos a recibir nosotros. Después de esto, nosotros tenemos lo que son los incidentes, ¿sí?
Tenemos que cuando nosotros tramitamos un asunto, cuando nosotros tramitamos un litigio, surge la necesidad de que se resuelvan cuestiones accesorias. Estas cuestiones accesorias reciben el nombre de incidente. La palabra incidente tenemos que proviene del latín incide, que significa sobrevenir, irrumpir o producirse. De ahí entonces que tenemos que el incidente nace cuando se plantea un cuestionamiento accesorio dentro de un proceso o bien con motivo de él. Pero siempre tiene que plantearse este cuestionamiento dentro del curso de la instancia, ¿no? Dentro del curso del juicio de amparo, ¿no? Tenemos nosotros que en el juicio de amparo solamente van a tener lugar los siguientes incidentes. Ya estos incidentes se van a poder practicar ya sea de oficio o a petición de parte, ¿no? Dependiendo este tipo de incidente, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a tener el incidente de suspensión. Incidente de suspensión va a ser, bueno, es un procedimiento accesorio del juicio de amparo. Tenemos que, a través de este incidente de suspensión, lo que se pretende es que las cosas conserven el estado que guardan en tanto se resuelve el juicio principal. Este incidente de suspensión tiene una tramitación especial, ¿sí? Es una tramitación especial y más adelante lo vamos a checar este incidente de suspensión, ¿no? Por lo regular, vamos a promover siempre este incidente de suspensión, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos a promover un amparo indirecto en contra de una orden de aprehensión, pues lo que nosotros pretendemos es que no se ejecute la orden de aprehensión, ¿no? Ahí entonces tenemos que, lo que nosotros queremos es que se suspenda, ¿no? Se deje sin efectos esa orden de aprehensión hasta que se resuelva nuestro juicio de amparo, ¿no? Toda vez que nosotros estamos alegando, cuando interponemos nuestro juicio de amparo, alegamos que esa orden de aprehensión no tiene fundamento, ¿no? No tiene fundamento, no existe, no hay razón para que se emita esa orden de aprehensión. Y lo que nosotros queremos es acreditar, bueno, pretendemos acreditarlo en el juicio de amparo, ¿no? De ahí entonces nosotros promovemos ese incidente de suspensión, es decir, que la orden de aprehensión no se ejecute, que se suspenda, ¿no? Que se encuentre en suspenso hasta que se resuelva el juicio, ¿no? Hasta que se determine si realmente eso no es legal, esa orden de aprehensión, ¿no? Lo mismo podría pasar con una multa, ¿no? Cualquier tipo de multa, ¿no? Después de tenemos también lo que es otro incidente que podemos encontrar, es el de nulidad de notificaciones. Este nulidad de notificaciones, este incidente se va a tener que promover antes de la sentencia definitiva. Antes de la sentencia definitiva, y acá tenemos que lo que se pretende es pedir la nulidad de las notificaciones realizadas con posterior a esta, ¿no? Por ejemplo, acá podríamos acá alegar a lo mejor que vamos a suponer que somos terceros perjudicados, ¿no? Y nosotros vamos a alegar acá en esta nulidad de notificación que la notificación que se realizó no se nos realizó a nosotros, toda vez que a lo mejor ya no habitamos en ese domicilio, ¿no? De ahí entonces que no habitamos en ese domicilio, entonces tenemos que, al no realizarse la notificación, nosotros no podemos acudir a este juicio de amparo para hacer valer nuestros derechos, ¿no? Por lo tanto, pues esa notificación debe echarse abajo y debe de volverse a notificar y reponerse todo el procedimiento hasta el momento en que se tenía que haber hecho la primera notificación, ¿no? Esa sería entonces los efectos que nosotros vamos a perseguir con este incidente de nulidad de notificaciones. Su fundamento lo vamos a encontrar en el artículo 68 y 69. En el artículo 68 y 69 nosotros vamos a encontrar el fundamento de esta. Después existe otro incidente que también podemos nosotros presentar, es el de reposición de constancias de autos.
Este se va a tramitar a petición de parte o bien de oficio. Tenemos acá, acá lo que se pretende es que se va a certificar la existencia de los autos la existencia de los autos, su preexistencia de estos autos y la falta de estos autos, ¿no? Este incidente no es procedente si el expediente electrónico, si existe un expediente electrónico, ¿no? Toda vez que este va a permanecer sin alteración alguna. Acá lo único que se va a realizar es que el órgano jurisdiccional va a realizar la copia impresa y va a certificarla, ¿no? Si tenemos aquí, por ejemplo, que la reposición o el extravío de estas constancias de autos es imputable a alguna de las partes, a la parte que sea la responsable de esta pérdida de los autos, se le va a cobrar lo que es la reposición, además de que va a pagar los daños y perjuicios que haya ocasionado, ¿sí? Ello con fundamento en el artículo 70 y 72 de la Ley de Amparo. De igual forma, puede haber lo que es otro incidente que lo vamos a conocer como el incidente de pago de reclamación de daños y perjuicios. Acá su fundamento lo encontramos en el artículo 97, fracción F, 193 y 204 de la Ley de Amparo. Este pago de reclamación de daños y perjuicios, este incidente está relacionado cuando cuando no se cumple la sentencia que se haya emitido en el juicio de amparo, ¿no? Este incidente se va a promover después de que se haya dictado la sentencia y como habíamos comentado, ¿no? Cuando no se cumple con la sentencia que se haya dictado, ¿no? Por ejemplo, si en la sentencia se ordenó la restitución de las garantías al quejoso, ¿no? De las garantías violadas al quejoso y la autoridad responsable no hace caso omiso a esta situación, entonces en ese momento se va a interponer este incidente, ¿sí? Este incidente en el cual se va a estar solicitando una indemnización. Después de esto tenemos el incidente de exceso o defecto en la ejecución del acuerdo en que se haya concedido al quejoso la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado. Acá, en este incidente se va a presentar cuando la autoridad responsable no dé cumplimiento a la suspensión decretada en el incidente de suspensión, ¿no? Y de acá también la ley da la posibilidad al quejoso de que pueda impugnar esta conducta a través de la vía incidental, ¿sí? Su fundamento lo vamos a encontrar en el artículo 206 de la Ley de Amparo. Bueno, de ahí tenemos entonces que estos incidentes se van a promover dentro del juicio de amparo, es a través de una vía sumaria. En el escrito en el que se presenta se tienen que ofrecer las pruebas en el que las pruebas con las que se van a acreditar, nuestra acción, ¿no? Se va a dar vista a las partes por un plazo de 3 días para que manifiesten lo que su derecho e interés convengan y también ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes. Posteriormente, de acuerdo a las probanzas que se hayan ofrecido, si algunas requieren que se desahoguen, que tengan un periodo de desahogo, de ahí entonces se va a tener que señalar. Si estas se desahogan por su propia naturaleza, posteriormente se va a emitir la resolución correspondiente, ¿sí? Así es como se van a tramitar estos incidentes. Bueno, nos quedamos hasta aquí. Por lo que son los incidentes, en la siguiente clase estaríamos hablando de lo que es el sobreseimiento.